Estoy aquí para presentarte la ponencia Reformas pendientes para lograr la paridad de género en la política mexicana. En este momento les presento a la moderadora, la doctora Elvia Leticia Mezcua Fierros. Ella nació en México y es licenciada en Ciencias Políticas y maestra en Sociología Política y tiene un doctorado en Estudios Sociales. Es un gusto para nosotros tenerla con nosotros. Gracias. Buenas tardes, sean todos y todos bienvenidos al taller de análisis y reflexión de la reforma política electoral. Agradecemos a los organizadores del evento que hayan pensado en incorporar un tema tan importante como las tareas pendientes para lograr la equidad de género en la política mexicana. Sabemos que a esta hora de la tarde se hace muy pesado asistir a un evento de reflexión y a lo mejor algunos quisieran ir a caminar o hacer otra cosa, pero es muy importante que quienes ocupan un lugar en los puestos de representación popular del Partido Verde o aquellos que militan y están comprometidos con el verde puedan retomar algunas recomendaciones y concretarlas en propuestas legislativas. Recordemos que en las últimas décadas se ha dado una fuerte inclinación a la utilización de acciones afirmativas o cuotas de género. No obstante, se ha olvidado que existen muchas más estrategias de empoderamiento de las mujeres que deben impulsarse desde el interior de los partidos políticos. Se opta por las cuotas, acciones afirmativas o la transversalización de oportunidades, dejando de lado la posibilidad de buscar un equilibrio para derribar eficazmente el llamado techo de cristal. En todo caso, debería garantizarse una cultura de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promover los derechos y su pleno ejercicio, fomentar su participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones, estimular la autonomía económica de las mujeres y la superación de la pobreza, aumentar el bienestar y la calidad de vida de las mujeres e incorporar el enfoque de género en las políticas públicas. En otras palabras, institucionalizar el enfoque de género en los propios partidos. En este contexto, deseo referirme y presentarles a la licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de la UNAM de Derecho, que forma parte además del personal académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta misma unidad, la maestra José María Franco Rodríguez. En el 2007 ganó el primer lugar en la categoría Tesis de Licenciatura sobre Orden Jurídico Nacional convocada por la Secretaría de Gobernación. Ha sido ponente en diversos cursos, talleres y diplomados sobre la protección internacional de los derechos humanos y derechos humanos de las mujeres. Es autora de varios artículos sobre los mismos temas y colaboró en el litigio de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Maestra, sea bienvenida. Muchísimas gracias, Elvia. También muchísimas gracias por esta introducción. Es muy buena y nos da un panorama de lo que vamos a ver en esta hora. Ya sé que acaban de regresar de comer. No se me vayan a dormir. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que la pasemos lo mejor posible en esta hora. Si tienen dudas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que puedan seguir primero la primera parte de la presentación y luego empezamos el diálogo, si no tienen inconveniente. Bueno, el tema va a ser las reformas pendientes para lograr la paridad de género en la política mexicana. Primero les quiero dar un poco el contexto. ¿En dónde están o cómo estamos en la situación de derechos humanos de las mujeres en México y en materia de discriminación? Por ejemplo, no sé si sepan que hoy es el Día Internacional para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Hoy es el día de esta celebración que es muy importante. Uno de los derechos humanos reconocidos hace apenas unos pocos años, pero uno de los más importantes de las mujeres y que impacta de manera muy grave en la participación política de las mujeres. La violencia en contra de las mujeres les anula el ejercicio de sus derechos, incluidos el derecho a la participación política, sus derechos políticos. Vamos a ver. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación hecha por el CONAPRED en el 2012, las mujeres identifican estos como sus principales problemas. 1. Relacionados con el empleo y la economía. La falta de acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo económico y empleo, incluso a un empleo bien pagado, formal.
las mujeres se desarrollan mucho en los ámbitos informales. Por ejemplo, el trabajo doméstico, que es un trabajo que es indispensable para nuestra vida, pero que socialmente es muy mal visto y que además no tiene ningún tipo de protección. Sin el trabajo doméstico no podríamos estar ninguna ni ninguno de nosotros aquí hoy en día. La comida, la ropa, el cuidado de los hijos, todo eso tiene un gran valor, pero socialmente no lo valoramos. Problemas de abuso, acoso, maltrato y violencia, la discriminación, problemas relativos a las relaciones entre los géneros, el acceso a la educación, problemas de salud, apoyo, recibir políticas de apoyo para las mujeres y la pobreza. En general, el 50.6% de las mujeres considera que no se les respetan sus derechos por el simple hecho de ser mujeres. Y el 56.3% de las mujeres piensa que la sociedad no ayuda a las mujeres porque no conoce sus necesidades. El 90% de las personas creen que es una violación de derechos humanos grave negarle el trabajo a una mujer embarazada. Y el 96% dice que es malo pegarle a una mujer. Pero 1 de cada 4 le pediría una prueba de embarazo a una mujer para darle trabajo. Y todavía 1 de cada 4 considera que está bien pegarle a una mujer, que en algunas causas es justificable. Sobre todo la infidelidad. Les traigo un dato, este es de la encuesta, pero es una de las preguntas que no sé si es de las más famosas y que salían mucho en los medios. Se las traigo por este punto. Todavía el 7.7% de las mujeres en este país le pide permiso a su pareja para decidir por quién votar. Hace unos días se celebró el 60 aniversario del voto femenino. Ese día el presidente Peña Nieto presentó una iniciativa, dijo que iba a presentar una iniciativa para cambiar las cuotas de género. Cuando el voto femenino empezó en este país, decían que era darle doble voto a los hombres. ¿Por qué? Porque el marido iba a obtener 2 votos, el suyo y el de su mujer. O darle voto al sacerdote del pueblo, porque como las mujeres somos tan devotas, tan creyentes, le íbamos a dar el voto a la persona que el sacerdote nos dijera. ¿Eso qué significa? Poner a las mujeres en una situación de minoría de edad. No podemos decidir por nosotras solas. No, nuestro marido o el sacerdote o alguien más nos va a decir por quién votar. Hoy en día el voto de las mujeres puede decidir una elección. Entonces es muy importante atender a sus necesidades y lograr su representación. Por ejemplo, hay otros roles de género y de estereotipos de género que todavía se reflejan en nuestras sociedades y que también van a impactar en la participación política de las mujeres. Por ejemplo, el 59.8% de las mujeres dice que la mujer es la que se ocupa de la casa en las familias donde la mujer trabaja. Es decir, las mujeres enfrentan una doble jornada de trabajo. No solo vamos a nuestras oficinas, no solo desarrollamos nuestra labor parlamentaria o en el partido, sino llegamos a la casa en la tarde-noche a lavar los trastes, a ver que el niño haya hecho la tarea, que no falte nada, encargar el súper, todo eso. Eso también es trabajo. Entonces nos aventamos con unas 3 jornadas de trabajo. Obvio, eso tiene un impacto en el desarrollo de nuestra primera jornada de trabajo. No es lo mismo llegar a mi casa a descansar a leer el periódico que llegar a planchar, lavar, ver qué falta. Nos estamos aventando 3 jornadas de trabajo las mujeres y eso impacta en el desarrollo de nuestras actividades políticas. El 61.5% de las mujeres considera que tanto el hombre como la mujer deberían de mantener el hogar, pero todavía el 26.4% de las mujeres dice que el hombre es el quien debe mantenerlo. Es decir, este rol del hombre proveedor y es el que tiene que traer todo el dinero a la casa. Todavía el 55% de las mujeres opina que no se le pierde el respeto a un hombre si en una pareja gana más dinero, pero el 25% sí dice que un hombre vale menos si gana menos que una mujer. Eso también refleja nuestros roles de género. ¿Qué significa? Hombres, pues ustedes nada más sirven para ser proveedores, o sea, para traer el dinero a la casa, ¿no? Eso no es cierto, ustedes pueden aportar otras cosas, pero tradicionalmente los asociamos con proveer el dinero a la casa. Entonces, si ustedes ganan menos que una mujer, pues eso cuestiona su masculinidad, ¿no? Porque ese es el rol que socialmente les hemos dado.
Casi el 27% de las mujeres ha sentido que sus derechos no son respetados simplemente por ser mujeres. Y el 9.4% de las mujeres, por ejemplo, considera que las trabajadoras domésticas se aprovechan de sus patrones. Aún cuando es el trabajo que más necesitamos. Sin ellas, nosotros no podríamos estar aquí. Pero de todas maneras, el 9.4% consideramos que se aprovechan de sus patrones, lo que refleja una actitud discriminatoria hacia ellas. 1 de cada 10 personas justifica pegarle a una mujer, y cuando le pegamos, pues porque es infiel. Voy a empezar con este, que es el documento que está en, digamos que parte que presentó el presidente Peña Nieto cuando fue el aniversario de los 60 años del voto de la mujer. Consiste en reformar las cuotas de género. De hecho, este tema está ausente de digamos que en la discusión que se está dando en este momento sobre la reforma política. Esto no está la iniciativa, pero no está entrando también al mismo tiempo que, por ejemplo, el INE o otros temas que se están discutiendo en este momento. El presidente propone reformar los artículos 218, párrafo 2, 219, párrafo 1, 220 y derogar el párrafo 2 del artículo 219 del COFIPE. ¿Esto qué implica? Elevar el porcentaje de la cuota de género del 40 al 50% en las candidaturas a diputados y senadores. Y se integrarán por fórmulas de propietario y suplente del mismo género. ¿Okay? Eso ya lo había dicho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero lo que se está buscando es llevarlo ya a la norma para que no quede ninguna duda. Las listas de representación proporcional se van a integrar por segmentos de 5 fórmulas compuestas por propietario y suplente del mismo género, y cada segmento se tiene que establecer de forma alternada hasta agotar cada lista. Una de mujeres, una de hombres, una de mujeres, una de hombres. Van a eliminar la excepción de la aplicación de la cuota de género que establecía el artículo 219, numeral 2 del COFIPE, en donde se decía que los candidatos de mayoría relativa que fueran resultado de un proceso de elección democrático al interior del partido no debían de aplicarse o ser objeto de la aplicación de cuotas de género. Si salían por el proceso de elección democrático los de mayoría relativa, solo hombres, pues estaba bien, porque respondía a un proceso de elección democrática al interior del partido. Este numeral ha sido objeto de preocupación de diversos organismos internacionales, entre ellos el Comité para Eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. Este comité nos mandó una recomendación específica sobre este artículo y dijo que aún en esos procesos se tenía que aplicar la cuota de género. ¿Para qué? Para asegurar un procedimiento en donde realmente las mujeres tuvieran acceso en igualdad de oportunidades a los hombres, a los cargos de representación política. ¿Por qué? Desgraciadamente, muchas veces al interior de los partidos, las mujeres todavía enfrentan muchos obstáculos para acceder a este tipo de puestos. Que se les niegue el acceso a recursos, que al interior del partido no tengan la suficiente representación o la suficiente fuerza, lo que significa que están en condiciones de desventaja frente a un hombre. Entonces, de aquí ya se propone que también estas candidaturas van a entrar al sistema de cuotas de género. ¿Desde dónde nos dicen que es importante que las mujeres participen en la política? En diferentes ámbitos, instrumentos del ámbito internacional recomiendan que las mujeres participen en la vida política. Esta reforma que presentan al COFIPE lo que busca es una paridad ya absoluta entre hombres y mujeres en el poder legislativo, o sea, lograr un 50-50. El ideal sería que el 50% de la Cámara de Diputados y el 50% de la Cámara de Senadores sean mujeres, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso va a representar mejor a los intereses de las mujeres, pero también va a mejorar la calidad de la vida democrática de nuestro país, porque estamos todos al interior y representados todos y todas en los dos órganos más importantes, en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Declaración del Milenio y la Plataforma de Acción de Beijing, que buscan promover los derechos de las mujeres, invitaron a los estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a las mujeres igualdad de acceso y plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones, no solo en el poder legislativo,
en todos los órganos de decisión, en todos los ámbitos de poder, deben estar las mujeres. Eso incluye no solo a los partidos, a las universidades, a los órganos autónomos de gobierno, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a nivel federal, estatal y municipal. Si nos ponemos a ver ya todo eso, nos vamos a dar cuenta de que las cuotas de género están muy bien en el Poder Legislativo, pero ¿y en el Poder Judicial? ¿Y en el Poder Ejecutivo? ¿Y en las universidades cuántas rectoras hay en las universidades públicas? ¿Cuántas mujeres tienen puestos altos de decisión en las empresas? Ahí nos damos cuenta de que en realidad todavía nos falta mucho camino por recorrer, porque la participación en las decisiones no solo es en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Tanto el Comité de la CEDAW y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido diversos informes y recomendaciones para promover la participación política de las mujeres. Y digamos que todas esas recomendaciones que nos han hecho y los problemas que han encontrado es lo que les voy a exponer ahora, ¿sí? ¿Por qué es importante que las mujeres participen? Que las mujeres participen en todos los ámbitos de la vida política es una condición necesaria para garantizar una sociedad más igualitaria y consolidar la democracia representativa. No podemos pretender que una sociedad es plenamente democrática si el 50% de su población está excluida de la toma de decisiones. Eso ya lo decía el marqués de Condorcet en Francia desde la Revolución Francesa, 1789. O sea, esto es un tema muy, muy añejo. Él escribió un libro cuando salió de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, criticando la declaración. Ese documento, piedra angular para la protección de los derechos humanos a nivel constitucional e internacional, que todo el mundo conoce, fue criticado por el marqués de Condorcet porque se preguntaba, oigan, ¿de verdad, en ese documento está la igualdad de todo el género humano? Si excluyeron a las mujeres, ¿de verdad todos somos iguales o nada más todos los hombres son iguales? Porque excluimos a la mitad del género humano de la toma de decisiones, de lo más importante que es generar las leyes y participar en la creación de las leyes. Porque eso fue lo que impidió la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esa declaración muchas mujeres desearon participar. Incluso había un movimiento feminista en esa época que se llamaban las salonettes o las saloniers, que eran mujeres burguesas que en sus casas reunían a otras mujeres para discutir diversos temas, leer libros de la Ilustración y discutir esas ideas. Y ahí buscaron la participación en la Revolución Francesa y el reconocimiento de sus derechos en la Declaración Francesa. Claro que no lo lograron. Si quieren, hay una francesa muy famosa, Olympe de Gaulle, que sacó la Declaración Francesa de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Por esa declaración murió en la guillotina. Y en ella buscaba que se reconocieran el derecho, sobre todo el más importante, a la participación política de las mujeres. De hecho, el derecho a la participación política de las mujeres fue la primera lucha del feminismo a nivel nacional, aquí en México, y a nivel internacional. El primer derecho que las mujeres buscaron fue el voto. ¿Por qué? Porque creíamos que participando en la arena política íbamos a poder cambiar todas las circunstancias de nuestra vida. Si podíamos votar y participar en la creación de las leyes, íbamos a lograr que se nos respetara nuestra personalidad jurídica, poder acceder a la educación, poder acceder a la igualdad con los hombres y a la misma protección ante la ley. Cuando logramos el voto nos dimos cuenta de que no era la llave de la cajita para lograr todo, pero fue el primer triunfo, el primer derecho que se consiguió. La inclusión de las mujeres en la arena política fortalece la democracia porque promueve la inclusión de las opiniones y demandas de las mujeres. La representación femenina en cargos públicos fomenta la rendición de cuentas hacia las mujeres y alenta que tengan una participación cada vez mayor y más activa. Su participación tiene un efecto multiplicador en la protección de sus derechos humanos en varias esferas de la vida más allá de la política. Y de hecho, la participación de las mujeres también ayuda a la formación de mejores ciudadanos.
Una madre bien informada va a influir en sus hijos e hijas y en el desarrollo y consolidación de la democracia a futuro. ¿Ok? Es un ganar-ganar que las mujeres participen en la vida política. La participación plena y igualitaria de las mujeres en el ámbito político, en el ámbito público, no incluye solo el derecho a ocupar cargos públicos, a votar y a ejercer todas las funciones públicas establecidas en la legislación en igualdad de condiciones, sino también la creación para que las prioridades e intereses de las mujeres se vean representados en la agenda pública. No es solo que las mujeres podamos votar y ser votadas y participemos en condiciones de igualdad, sino que también podamos promover nuestros intereses en la agenda nacional. El involucramiento tanto de hombres y mujeres, así como de otros sectores del interés público, como los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, es indispensable para la realización de este derecho. Las desigualdades de género en la incursión, representación y participación de las mujeres son causa y consecuencia de la discriminación histórica que han sufrido como ciudadanas y evidencian las brechas existentes entre el reconocimiento formal de sus derechos y su ejercicio real. Ello, por ejemplo, se manifiesta en la asignación de roles de género asociados con tareas derivadas del trabajo doméstico y reproductivo de las mujeres y desventajas económicas que las mujeres suelen enfrentar. Por ejemplo, si una mujer participa en el Poder Judicial, se va a ver mal que esté en una sala penal. Las mujeres no están hechas para eso. El penal es una materia del derecho pues muy compleja, hay violencia, es mal. La mujer no puede estar ahí. Eso es cosa de hombres. Entonces las mujeres no están en las salas penales. ¿En dónde van a encontrar la mayoría de las jueces? En las salas familiares. Porque eso sí lo entendemos, ¿no? O sea, nuestro rol tradicional nos permite hacer este tipo de cosas, pero lo penal no, ¿no? Entonces van a ver que en ciertas esferas nos asocian a lo que sabemos hacer, a lo que conocemos, por lo que tradicionalmente hacemos. Entonces no nos dejan incursionar en nuevos ámbitos de la vida política, porque pues que nos encajonan, ¿no? Lo importante es para los hombres. Es importante tomar en consideración esta premisa de la discriminación de género en la adopción de medidas para respetar y garantizar el derecho de las mujeres a una participación e incursión igualitaria en el ámbito político. Es clave asimismo incorporar las necesidades de grupos como mujeres indígenas y afrodescendientes, que han sido tradicionalmente excluidos en la sociedad. Las mujeres tenemos un grave defecto: acumulamos discriminaciones. Al hecho de ser mujer se le acumulan otros casos que nos pueden generar mayor discriminación. Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes en este país es un porcentaje muy bajo de la población. Pero en ciertas zonas de la República son muchas personas, pero que aparte viven en zonas realmente excluidas y que no tienen derechos. También las poblaciones indígenas, que si bien ya han tenido un buen avance en la protección de sus derechos y en su reconocimiento, todavía les falta un gran trecho. Pero, por ejemplo, si una mujer es indígena y vive en Oaxaca y decide, después de haber tenido acceso a educación y a ciertas oportunidades, que quiere ser presidenta municipal de su pueblo, pero el pueblo se rige por usos y costumbres, y ahí se acostumbra que los que gobiernen sean los hombres, porque es un rol tradicional. Ella no puede acceder al poder, ella no puede ser la presidenta municipal. Nuestra Constitución dice otra cosa, los tratados internacionales de derechos humanos dice otra cosa, el COFIPE dice otra cosa, pero la tradición de ese lugar le va a impedir acceder al poder. Y eso a todas luces es discriminatorio. Eso es una de las tantas cosas que tenemos que atender. ¿Pero por qué? Porque es mujer y es indígena. Y tiene que vivir en los roles tradicionales que le afectan o que impone su comunidad. Las cuotas de género es la medida por la que hemos buscado atender y atacar la discriminación en contra de las mujeres. Pero las cuotas de género son una medida muy controvertida, muy controversial. En general, los hombres la consideran discriminatoria en contra de los hombres, ¿no? Porque, oigan, pues, ¿por qué a la fuerza tengo que aventarme
el 30% o el 40% de mis candidatos tienen que ser mujeres, a la fuerza. ¿Y qué tal si tengo otros 20 hombres que son mejores candidatos que ellas? Y a ellas las tengo que meter a la fuerza. No tienen el mismo arrastre entre los cuadros, la misma representación, la misma calidad de participación. Híjole, y aparte está casada y tiene hijos. O sea, se vaya a cuidar al chamaco. El día que el niño le dé gripa, mi diputada se me va a ir. Y el presupuesto de la nación, ¿qué es más importante? ¿No? Por ejemplo, ese tipo de cosas son las que empezamos a pensar cuando nos enfrentamos a las cuotas de género. ¿Por qué? Porque de entrada las consideramos discriminatorias. Son discriminatorias pues hasta en el nombre tradicional que se les han dado desde la teoría de los derechos humanos, sí, se llaman discriminaciones positivas. Discriminación positiva. Es decir, voy a discriminar al que siempre ha sido favorecido tradicionalmente para darle acceso al que ha sido discriminado tradicionalmente. Voy a invertir los papeles. ¿Tienen un objetivo que se considera válido? Sí, fomentar la participación de las mujeres, darles igualdad. ¿Por qué? Porque durante años han sido discriminadas. Durante siglos. Tantos que ni las mujeres nos damos cuenta que somos discriminadas. O sea, lo vemos normal, así nos tocó. Pues soy mujer y siempre me va a tocar como de su vida. Esto de la política es más complicado para nosotras. Pero ahí vamos, ¿no? Sí, ahí vamos y nos está costando mucho trabajo, pero nos tiene que dar una ayudadita, porque tenemos siglo de atraso con respecto al otro, que es el hombre. Siglos, ¿por qué? Porque durante siglos no pudimos participar. Entonces, van a ir cambiando la manera en que vemos las cuotas de género. En general, las vemos mal, yo sé. Y ahorita esta propuesta de subirlas al 50% se nos va a hacer un poquito más escandalosa. ¿Por qué es el 50? Ya no es el 30 o el 20 con el que empezamos, que llegamos al 30, al 40, ahora es el 50%, ¿ok? Y es muchísimo. Si se fijan, el 50% es un porcentaje muy alto, pero es lo que queremos lograr al final del día. O sea, que un día, en un futuro, no necesitemos estas cuotas y logremos tener una representación paritaria de hombres y mujeres en el poder legislativo. Vamos a ver cómo estamos. Con estas cuotas del 40% se celebraron las elecciones del 2012. En la Cámara de Diputados tenemos el 70% de hombres y el 30% de mujeres. O sea, sí funcionó la cuota. Más o menos casi el porcentaje de mujeres que propusimos lograron un escaño, el 30%. Del otro lado, en el Senado de la República, el 34.4% son mujeres y el 65.60% son hombres. En el papel se ve muy bien. Sí lo logramos, o sea, se cumplió la cuota de género y las mujeres tienen una representación importante al interior de ambas cámaras. Por partido, el Verde Ecologista tiene una paridad casi entre hombres y mujeres en ambas cámaras, ¿ok? El que tiene más personas en ambas cámaras es el PRI y también logró casi una paridad como de 60-40, 70-30%, más o menos así van todos los partidos. Pero el problema es la participación de las mujeres en los sectores de poder. O sea, no solo es que estén en las cámaras, sino que también participen en la toma de decisiones. ¿Ok? Eso es muy importante. Vamos a ver algunos problemas que... Déjenme adelantarme un poquito y ahorita regreso. Esto del poder. Las comisiones. ¿Cuántas comisiones tienen las mujeres? En la Cámara de Senadores, el 31%, y en la Cámara de Diputados, el 25%. También se ha detectado que las mujeres tienden a ser enviadas a los temas que tradicionalmente les corresponden. La Comisión de Mujeres, o de Equidad de Género, en las dos cámaras está integrada por mujeres y encabezada por mujeres y siguen una política de mujeres. ¿Está bien? Sí, es la de mujeres.
pero temas relacionados, por ejemplo, también con grupos vulnerables, niñas, niños, ese tipo de temas, trabajo social, desarrollo social, apoyo a grupos vulnerables, apoyo a grupos excluidos, también son tradicionalmente aventados a las mujeres. Pero la de puntos constitucionales, la Junta de Coordinación Política, la presidencia del grupo parlamentario, el jefe del grupo parlamentario. ¿Quién se va a aventar los trancazos? Un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen mayor peso político. Claro, pues tienen más años en esto, más años en la estructura del partido, ya no nada más. Pero la ideal sería que también ahí pudiera estar una mujer que tuviera las mismas oportunidades para trabajar en estos temas. O sea, está muy bien lo que hemos logrado, pero todavía nos falta más, sobre todo en participación en comisiones importantes de trabajo legislativo. A ver si me regreso. Se han identificado una serie de problemas estructurales que limitan la participación de las mujeres en la vida política. El primero, desventajas socioeconómicas. Se dice que la pobreza está feminizada, y eso es cierto. Fíjense que la mayoría de las personas pobres y excluidas en este país son mujeres. Y no cualquier tipo de mujer, aparte son mujeres jefas de familia. O sea, son el único sostén de su hogar y viven situaciones de pobreza y exclusión bastante graves. Otra, las mujeres desconocen sus derechos políticos. Saben que deben de votar, pero no saben que también pueden participar por otras vías. Se quedan solo en el ejercicio del voto, pero no saben que pueden acceder a oportunidades para representar o presentar sus demandas a la agenda nacional a través de sus representantes. La violencia. Las mujeres que sufren y que viven violencia no pueden ejercer sus derechos plenamente y mucho menos aspirar a participar en la vida política. Pero no son estas mujeres que viven violencia, por ejemplo, en el ámbito familiar, sino la violencia que todas las mujeres vivimos todos los días van a limitar nuestra participación en la vida política. ¿Sufrimos violencia? Sí, sufrimos violencia en la calle, sufrimos violencia del interior, a veces desgraciadamente del partido, al interior del poder legislativo, al interior de nuestra vida comunitaria, de una universidad, por ejemplo, acoso, hostigamientos, violencia patrimonial, violencia económica. La patrimonial, por ejemplo, que a trabajo igual nos pagan menos. Trabajamos lo mismo, pero nos pagan menos. ¿Por qué? Pues porque nosotras no somos el sostén del hogar. El sostén del hogar es nuestro viejo, nuestro marido, es el que trae la lana. Nosotras somos como accesorios. O sea, para poner el arbolito de Navidad bien bonito, para eso sirve nuestro sueldo. Pero pues los regalos importantes salen del sueldo del señor y pagar la casa y la mensualidad de la camioneta y todo eso pues tiene que salir del proveedor principal. ¿Quién tiene que ganar más? Él, nosotras no, porque pues es para nuestros trapitos y la bolsa y los zapatos. No es cierto. Pero eso es lo que tradicionalmente creemos. ¿Qué otras cosas nos impiden acceder? Por ejemplo, como ya les había dicho, la exclusión social que sufren ciertos grupos de nuestra comunidad, como las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes. Otro, la falta de documentos de identidad. Ese es un problema bien importante y que va a impactar mucho en el ejercicio de nuestros derechos políticos. ¿Cómo vamos a votar si no tenemos acta de nacimiento? Y eso es una realidad en muchas comunidades de este país. Comunidades en situaciones de pobreza y exclusión no pueden acceder a un acta de registro de nacimiento. Y sin acta de nacimiento, no me dejarán mentir, todos los días escuchamos los comerciales del IFE, no hay credencial para votar. Y si no hay credencial para votar, no hay voto. No podemos participar porque casi no existimos. Sin esos documentos en este país, no existimos. Y no podemos participar. ¿Eso le va a pasar a una mujer aquí en la Ciudad de México de cierta clase social? No. Pero si nos vamos a Guerrero, a la zona de la montaña, sí, ahí sí ella no va a poder acceder a estos documentos.
También hay resistencias dentro de los partidos causadas por prejuicios y estereotipos discriminatorios hacia las mujeres en la esfera política. O sea, muchos partidos todavía tienen estructuras muy tradicionales y muy casadas con la idea de que la política es para los hombres. Entonces las mujeres no pueden tener el acceso a las mismas oportunidades de participación. Participan sí, pero no va a tener el acceso al mismo recurso, ¿no? Para lograr la campaña al interior del partido y lograr, por ejemplo, su elección como la dirigente de un distrito. No lo va a lograr porque no tiene el mismo apoyo económico, no tiene las mismas relaciones políticas, o simplemente es que es vieja y son bien inestables. Oigan, ya ven que cada mes, híjole, ¿quién las va a aguantar? Y al mes me va a desconocer el acuerdo que yo ya logré con el dirigente de acá, del otro distrito, para que me llevara las bases para el siguiente evento. Pues va a desconocerlo todo porque amaneció de malas. No, necesitamos un hombre, alguien serio, alguien coherente, que se mantenga en sus ideas. Las mujeres hoy podemos hacer lo mismo, pero como tenemos estas ideas prejuiciadas, pues decimos que no pueden, ¿no? O otra vez que se nos van a distraer por cosas menos importantes como la familia o el esposo, ¿no? O que ya se nos va a casar, uy, pues se tiene que poner a organizar la boda y nos va a dejar aquí la elección colgada. ¿Por qué? Porque las asociamos con roles y estereotipos de género. Bueno, como les dije, otro de los problemas que se han detectado a nivel internacional, pues es que en general todos los países de Latinoamérica han logrado que las mujeres ya estén en el poder legislativo, o sea, con porcentajes del 30, del 40%. Pero el detalle empieza cuando ver en qué comisiones están las mujeres y qué están haciendo en el trabajo legislativo. Y ahí nos damos cuenta de que no acceden al poder realmente. Sí están ahí, pero su participación está limitada. Los roles tradicionales de género que señalan a las mujeres como responsables del cuidado y de los hijos y del hogar también no son un obstáculo para que las mujeres puedan desempeñar sus labores parlamentarias en igualdad de condiciones. Ahí les voy. Los roles tradicionales, el cuidado de los hijos, de las hijas, el cuidado del hogar, nos va a impactar. La doble jornada que ya les había comentado. Híjole, imagínense que ustedes son diputadas, están ahorita en la discusión del presupuesto y de la ley de ingresos, que ya ven que esa es una que se lleva, en este año salió bien, pero en general ya ven que otros años se la han aventado hasta el 31 de diciembre y se para hasta el reloj legislativo y ahí está hasta el brindis de año nuevo y sale también el presupuesto al mismo tiempo, por maravilla, ¿no? Pero esas sesiones parlamentarias, ¿cuánto duran? La de la comisión y la del pleno, ¿cuánto duran? ¿Cuántas horas duran? ¿Y si ustedes tenían que ir a recoger a los niños a la escuela? ¿Y si el niño se enfermó? ¿Y su marido no coopera? O sea, nuestro trabajo parlamentario no coincide con estos roles tradicionales que tenemos, que desgraciadamente no podemos dejar, y eso nos genera una presión extra en nuestro trabajo, porque estás pensando, híjole, y el niño, y se te habrá tomado su medicina, y le tengo que hablar a Juanita para ver si sí se tomó la medicina, el niño se durmió, oiga, pero ya vote el punto 3 de la minuta. Sí, cierto, sí, a favor. ¿Por qué? Porque estamos pensando en otras cosas, porque tenemos una doble o triple jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque esas sesiones maratónicas no se relacionan con nuestras labores tradicionales, o sea, no nos podemos aventar 10 horas ahí en la cámara sin estar pensando en salir a ver a nuestras familias, ¿ok? Tenemos que lograr que nuestros roles parlamentarios coincidan con esta doble jornada, ¿no? Aparte, tenemos que fomentar la participación de los hombres en los trabajos de cuidado, en la labor de cuidado, en el hogar. Por ejemplo, estas licencias de paternidad, ¿no? Que cuando los hombres se convierten en papás, también se vayan 1 o 2 semanas con su pareja a compartir esto de las 2 primeras horripilantes semanas en que el bebé no duerme, y nada más hay que estarle cambiando los pañales y dándole de comer, ¿no? En lo que todas nos estamos adaptando, él a nosotros y nosotras al bebé, que también nuestra pareja esté con nosotros para que genere un vínculo importante con su hijo o con su hija. Eso es bien importante,
Lo tenemos en la Cámara de Diputados. ¿Cómo creen que un diputado va a dejar aquí al grupo parlamentario a la mitad de la discusión de la reforma política? Porque hay que cuidar al bebé. Deberíamos, pero no se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, también se pide que se establezcan horarios en las sesiones que coincidan con estos horarios y guarderías y casas de cuna cerca de las cámaras. Por ejemplo, una guardería en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para las niñas y los niños de las mujeres legisladoras y de las mujeres que también trabajan en las cámaras. Pero no nada más las cuotas o la participación de las mujeres se limita al poder legislativo. Es muy importante que estemos ahí por la agenda, ¿ok? Por las leyes. Sin las mujeres en la Cámara no tendríamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No, ese es un tema que llegó gracias al movimiento de las mujeres. No tendríamos la ley para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. No tendríamos el Instituto Nacional de la Mujer. No tendríamos la trata como un delito, el feminicidio en los códigos penales, la violencia familiar también como un delito y las medidas de protección para las mujeres que sufren violencia. Todo eso es parte de nuestras agendas. Tratar de igualar las políticas laborales para tener una jornada de trabajo más amigable con nuestras labores en el hogar también es un trabajo de las mujeres. O sea, es muy importante que estemos en poder legislativo, pero no nada más ahí. También tenemos que estar en el poder ejecutivo. ¿Cuántas secretarias de Estado hay ahorita? La de turismo, la de salud. Ok. ¿Serán suficientes? Son 3. 3. ¿Ok? Luego, dejen la secretaría. Subsecretarías. ¿Cuándo hemos tenido una secretaria de gobernación? Tenemos que llegar allá, ¿eh? Pero todavía nos falta un trecho. Ya tenemos una secretaria de salud, que es muy importante. Esa también es una cartera que tradicionalmente ha sido de hombres, porque la medicina es una carrera que tradicionalmente ha sido de hombres. Las mujeres en la medicina son enfermeras, y a las mujeres que decidieron ser médicas les ha costado muchísimo trabajo. Pues tener una secretaria de salud es muy importante, es un gran logro. Pero fíjense quién está al frente desde hace muchos años de la Secretaría de Desarrollo Social. Mujeres. ¿Por qué? Porque estamos asociadas a esa labor, ¿no? Ayudar, demás. Pero no nada más en el Ejecutivo, también tenemos que estar en el Poder Judicial. ¿Cuántas ministras tenemos? ¿Será suficiente? Nos falta. Incluso la ministra Luna Ramos, si la han escuchado en algunas conferencias, dice que ella llegó a la Suprema Corte por la cuota de género. O sea, porque necesitaban otra mujer para que fuera una representación más paritaria y que por eso llegó. Tiene grandes méritos. Es una mujer que tiene una larga trayectoria al interior del Poder Judicial, muy respetada. Pero si la oyen en las conferencias muchas veces les va a decir, es que yo llegué por cuota de género, necesitaban otra mujer y por eso me eligieron a mí. O sea, como que tuve suerte de caer en el momento indicado. Y no, es una mujer que tiene muchos méritos y que llegó para mí por mérito propio. Pero de que en su momento sí necesitaba otra mujer, y llegó ahí, y ahí está. Pero tenemos 2. Pero ya se va una ministra, entonces nos tenemos que asegurar de que vuelva a llegar otra ministra. ¿Complicado? Sí, porque de nuevo, representación, apoyo de grupos, etcétera, van a impactar para que una mujer llegue a máximas magistraturas. También están a todos los niveles en Poder Judicial Federal, a todos, pero también se ha detectado que se cargan a ciertas áreas, pocas en penal, más en civil, más en familiar o en administrativo, porque no son áreas para mujeres. También en dónde tienen que estar las mujeres, en los cargos estatales y municipales. En general, las mujeres han logrado, digamos, participar de manera más efectiva a nivel estatal y municipal. ¿Por qué? Porque son los que tienen más relación con nuestra vida de todos los días.
O sea, todos los días ustedes no se relacionan en su vida diaria con el federal o con el poder federal. Es muy raro. ¿Con quién se llevan más o con quién tienen más impacto? Ya sea con el Estado o aquí en la Ciudad de México con la delegación o con el gobierno del Distrito Federal, ¿no? Híjole, se apagó la lámpara del alumbrado público de la esquina. Pues tengo que hablarle a mi delegado, ¿no? ¿Eso me afecta en mi vida diaria? Sí, ¿no? Porque está oscuro, tengo miedo, la inseguridad, bla, bla, bla. Bueno, voy con mi delegado. Por eso ahí las mujeres han participado más, porque es lo más cercano al hogar y a las labores comunitarias que las mujeres realizamos. Pues por eso fue que primero alcanzamos lugares a nivel municipal y luego a nivel estatal. Pero desgraciadamente cada ciertos años se van a dar cuenta que, por ejemplo, sobre todo a nivel estatal, el número de mujeres o sube o baja de una manera impactante, ¿no? Gobernadoras, ¿cuántas tenemos ahorita? Según yo, ninguna. Corríjanme. No tenemos, ¿verdad? Ahorita no tenemos ninguna gobernadora. Pero hace unos años sí teníamos hasta 2. ¿No? Exacto. Amalia y Ivonne. Sauri fue la primera, ¿no? ¿Y cuánto trabajo le costó llegar, ¿no? Como interina, ¿no? En su momento cuando llegó aquí Rosario Robles, que también llegó por interina, no por elección. Entonces se fijan como que de repente tenemos 2, que ya fue mucho, y luego ya no tenemos ninguna, y luego pasan otros años, ya tenemos una, llegamos 2 y ya ahí vamos. ¿Pero por qué? Porque a nivel estatal tampoco hemos logrado la implementación efectiva de las cuotas de género, ¿ok? En las cámaras locales también están, pero a veces tampoco se vigila muy bien que se cumplan y que sean efectivas. Las cuotas de género dependen de la idea de la igualdad de género y la desigualdad de género. ¿Qué es la desigualdad? La desigualdad se sustenta en las prácticas culturales discriminatorias o de doble estándar que están naturalizadas y que se presentan en todos los órdenes de la vida y en diversas instituciones, y que son consecuencia de las jerarquías que mantienen y sostienen la subordinación de las mujeres. Estos roles que nos hacen creer que las mujeres valen menos que los hombres, o lo que hacen las mujeres es menos valioso que lo que hacen los hombres, o el doble estándar, ¿no? Por ejemplo, el doble estándar, la infidelidad. La infidelidad de los hombres está muy bien vista, socialmente. Me van a decir, no, está mal, no. Sí, está mal, pero vean que socialmente incluso en algunos estratos hasta se fomenta o dicen que está bien porque así es más hombre. El que puede con la casa grande y la casa chica es más hombre. Pero aguas que a la señora se le ocurra también tener su casa chica, porque esa sí es una pecadora perdida que está poniendo en peligro el equilibrio del hogar, el sacrosanto peligro del hogar. Doble estándar. Lo que hace una mujer no es lo mismo que hace un hombre. O por ejemplo, un hombre público que es político, ¿o no? No me van a dejar mentir. Y una mujer pública. Sí, suena feo, pero fíjense hasta en el lenguaje. Cómo lo que hacen los hombres y las mujeres no es lo mismo. Por ejemplo, una política podrían decir, no, es una mujer que participa en la vida pública, una mujer pública. Pero dices mujer pública y dices, ¿lo asociamos a algo malo o no? A una connotación, a cierto tipo de connotación. Entonces, esas son las muestras de la desigualdad. ¿A dónde buscamos llegar? A la igualdad. Nos elimine toda forma de discriminación y se nivelen las oportunidades de las mujeres para estar en igualdad con los hombres. Y la equidad es un principio de justicia distributiva que busca compensar los desequilibrios en el acceso y el control de los recursos entre hombres y mujeres. Ahí entran las llamadas cuotas de género. Las cuotas de género, su nombre oficial, son medidas especiales de carácter temporal. ¿Por qué son especiales? Porque buscan acelerar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad, por ejemplo, el acceso a la vida política. O sea, acelerar. Obvio que si les fomento que los partidos presenten una mayor candidatura, pero ahí los dejo a su libre consideración, no voy a lograr el 30 o el 40%. Pero en cambio les digo,
tienes que poner el 40% a la fuerza, si no, no te acepto tu lista de candidatas y candidatos, ni modo, las pones y juntas el porcentaje. O sea, aceleré, un poco forzado, pero aceleré la participación de las mujeres. Eso es lo que buscan las medidas, acelerar la participación de las mujeres. Como traemos esos siglos de atraso, tenemos que compensarlo. Pero fíjense, aparte son temporales. Estas medidas, estas cuotas no tienen que durar de aquí a 500 años, no, tienen un plazo de vida. ¿Por qué? Porque la idea es que un día las quitemos porque no las vamos a necesitar. O sea, en 10, 15 años ya no las vamos a necesitar porque ya logramos de manera natural que las mujeres logren ese porcentaje de representación. Pero no solo va por obligar al partido a presentar esa cuota de candidatas, sino también se tienen que acompañar por otros instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria que ayuden a las mujeres a participar de manera efectiva, como divulgación y apoyo de sus derechos, asignación o reasignación de recursos, trato preferencial, determinación de metas en materia de contratación y promociones y objetivos cuantitativos relacionados con plazos determinados. Por ejemplo, lo que pasó en 2012, ese porcentaje que se le asigna a los partidos para que promuevan la actividad política de las mujeres, que es un recurso ya etiquetado. Eso apoya a las cuotas de género. Si ese recurso etiquetado funciona, eventualmente yo ya no voy a necesitar la cuota, porque ya apoya a las mujeres, ya se están formando los cuadros, vienen a cursos de capacitación, a cursos de formación, ya saben, empiezan a formar sus redes, logran mayor representación y en unos años ya no van a necesitar la cuota porque ya lograron tener el mismo acceso que los hombres. ¿Por qué? Porque las ayudé capacitándose, las ayudé con recursos, las ayudé con las cuotas. Entonces las cuotas para promover el aumento de la representación numérica de las mujeres tienen que ir acompañadas de otras medidas para fomentar la participación política sustantiva de las mujeres, promover su inclusión en los espacios partidarios de poder en los congresos y fomentar que todos sus intereses estén efectivamente representados. Vamos a ver qué nos recomiendan a nivel internacional para promover la participación de las mujeres. Digamos que esas fotos representan todos los ámbitos en que las mujeres participan en la vida en nuestro país, en la vida política de nuestro país, tanto organizándose para ser funcionarias de casillas, como en manifestaciones, votando e incluso ya en el poder legislativo. Crear condiciones necesarias para remover los obstáculos estructurales y formales que enfrentan las mujeres en el acceso a los puestos de toma de decisión y a participar en la esfera pública. Contar con estadísticas necesarias para adoptar la legislación y políticas públicas pertinentes y necesarias. Este es un problema. Si ustedes entran a la página del IFE, tiene una página especializada en cuestiones de género que se llama IFE Género. Entonces ahí el IFE se pone a contar cuántas diputadas hay, cuántas senadoras, por qué principio de participación, de representación llegaron, si por mayoría relativa, representación proporcional, primera mayoría, cuántas hay en cada grupo parlamentario, cuántas hay en cada comisión. Pero si ustedes tratan de hacer lo mismo en Poder Ejecutivo, en Poder Judicial, o Poder Ejecutivo local, o en un municipio, se van a encontrar, digamos, condiciones muy dispares. Hay lugares donde sí hay información y mucha, y lugares donde no hay nada. Y tenemos que tener estadísticas, ¿por qué? Porque si no sabemos cómo está la situación, no podemos actuar para atenderla de mejor manera. Entonces, esto de las estadísticas es muy importante y es algo en lo que generalmente fallamos, o sea, no tenemos estadísticas. Desarrollar estrategias para implementar de forma adecuada las medidas que se han adoptado para promover la igualdad sustantiva de las mujeres en distintos ámbitos. También se tienen que adoptar medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres. Es decir, cambiar esta idea de lo que hacen las mujeres y que no pueden, por ejemplo, participar en la vida política, sino que sí pueden participar en la vida política y de separarlas de los roles tradicionales de cuidado. Promover la profesionalización y formación política de las mujeres. Ya voy a acabar. Ok, perdón. Bueno, ahí voy. ¿Qué nos dicen? Primero, que las cuotas de género se tienen que aplicar en todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, también en el ámbito federal, municipal y estatal.
También se tienen que acompañar de recursos y regulación necesaria para garantizar su debida implementación, acompañadas también de programas de capacitación. Los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales también tienen que analizar las leyes, normas y prácticas públicas que establezcan diferencias de trato basadas en el género o que tengan un impacto discriminatorio, como ese artículo del COFIPE que les dije, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, las mujeres si no tienen oportunidades para acceder a toda la red de recursos que tiene el partido para lograr una elección en donde puedan competir en condiciones de igualdad, pues obviamente su representación se va a ver minada. Adoptar políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y erradicar patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la vida pública y política. Analizar la efectividad de las cuotas de género. Promover entre los partidos y movimientos sociales la necesidad de potenciar la participación de las mujeres. Desarrollar incentivos para que los partidos garanticen la participación política de las mujeres. Identificar alternativas para superar obstáculos económicos que enfrentan las mujeres. Adoptar medidas necesarias para garantizar, prevenir y erradicar la violencia, porque la violencia impide que las mujeres participen. Incentivar la profesionalización de la carrera política de las mujeres y desarrollar cursos de capacitación y formación política para que contribuyan a una mayor participación. Diseñar iniciativas orientadas a proveer opciones para las mujeres para conciliar su vida laboral y familiar. Diseñar leyes y políticas públicas también dirigidas a atender las necesidades de representación de mujeres indígenas y afrodescendientes. También adoptar medidas para garantizar el derecho de las mujeres a participar, votar y presentarse en las elecciones. Y crear sistemas de registros de información estadística y cualitativa sobre las distintas aristas de la inclusión de las mujeres en la vida política de sus países. Pues eso sería todo, muchas gracias y empezamos con la sesión de preguntas. Como han podido observar, el tema da para mucho y podríamos pasarnos aquí varias horas. Lamentablemente el cronograma de actividades nos está comiendo el tiempo. Deseo en este momento darle la bienvenida al arquitecto Ricardo Astudillo Suárez. Como ustedes saben, él es diputado federal por el Partido Verde y es muy denotable que haya ganado por mayoría relativa. Actualmente él es el vicecoordinador de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados y es el representante del Poder Legislativo ante el IFE de los diputados y senadores del Partido Verde. Es un hombre, tengo el honor de conocerlo, y es un hombre de trabajo, de ideas y de un gran empuje político. Creo que el Partido Verde debe sentirse orgulloso de contar con esta personalidad. Le voy a ceder la palabra y lamentablemente por los ajustes de tiempo solamente podremos retomar 3 preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, doctora. Y bueno, una felicitación a nuestra ponente. El día de hoy ya les han dado la bienvenida por la mañana a nuestro coordinador Arturo Escobar y Vega. Y bueno, pues yo solamente les quiero comentar que es muy importante para todos nosotros, los que formamos parte de este gran partido, del Partido Verde, el hecho de que podamos contar cada vez con mayor capacitación, con mayor información, con todo lo que cada 3 años necesitamos en nuestros estados. El éxito de una elección, sin duda, ha sido probado por el tiempo, es qué tan capaces podemos ser de poder estar preparados a todos las adversidades que hemos tenido en el crecimiento del partido. Hay que estar siempre muy atentos y estos temas, en el tema de hoy y de mañana que estaremos analizando las reflexiones de la propuesta de la reforma político-electoral, lo primero que nos tendríamos que preguntar es si realmente nuestro sistema electoral es justo, si es equitativo, como lo acaba de mencionar nuestra ponente, si es eficaz, si realmente se está fortaleciendo o no todo lo que tiene que ver en el tema de democracia en los estados, si estamos cumpliendo los compromisos, tanto los que somos representantes populares, asimismo como todos los órganos que son los responsables
de llevar a cabo la elección, como bien lo mencionabas, desde el ámbito municipal, estatal y federal. Me parece que esas serían las reflexiones. ¿Cuáles serán los compromisos que nosotros también como partido, porque como bien lo mencionó la doctora, cada partido tiene un representante de diputados y de senadores en el Consejo General del Instituto Federal Electoral? Esos representantes, asimismo como tenemos de partido, somos los que tenemos que estar analizando puntualmente qué es lo que sucede antes de una campaña, es decir, cuáles son las reglas del juego que vamos a conocer, que vamos realmente a supervisar y monitorear de que se estén cumpliendo cabalmente, y qué sucede después de una elección, que ese es uno de los principales problemas que hoy ha tenido el Instituto Federal Electoral, todo lo que tiene que ver con el análisis posterior, si realmente lo que hoy estamos, o lo que nos rige como marco jurídico, está lleno de la mano con la evolución que está teniendo nuestro país, el crecimiento poblacional, las demandas de los propios ciudadanos, las garantías individuales que tiene que tener un ciudadano a la hora de emitir su voto por un partido o por una persona, y es ahí en donde el trabajo que nosotros tenemos que dar como partido es muy importante que todos ustedes conozcan esta información, que lo más importante, propongamos qué es lo que esperamos de esta reforma política electoral, que sin duda vendrá a modificar y cambiar el sistema electoral de nuestro país. Así que bueno, pues sean todos y todas bienvenidos. Yo estaré aquí acompañándolos en lo que queda del día, el día de mañana, y estaremos recibiendo todos sus comentarios a nombre del Partido Verde. Muchas gracias. Sí, agradecer tanto a la maestra María José como al arquitecto Ricardo Astudillo su participación, y quiero leer una pregunta que nos llegó a la mesa y señala la secretaria de Finanzas del Verde en Puebla: ¿cómo lograr que la mujer elimine prejuicios y estereotipos en contra del mismo género? De igual manera, con la creación de instituciones y la generación de leyes a favor de la equidad de género, ¿cómo se garantiza que dichas herramientas realmente exista la equidad y que no se considere como una imposición? ¿Cómo eliminar estereotipos? Entonces, le cedo la palabra a la maestra. Dulce, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante. Voy a empezar primero por el final. ¿Cómo logramos que las mujeres eliminen los propios roles que tienen ellas en la cabeza? Las mujeres, no solo la sociedad, sino también las mujeres tenemos estos roles interiorizados. Si se fijan en la presentación les puse que eran naturalizados. Tenemos tantos siglos con esta información que ya la vemos como natural. O sea, ya vemos como natural estos roles, estereotipos de género que se nos aplican y que nosotras asumimos como propios. De hecho, se dice que las mujeres somos las guardianas del género. O sea, las mujeres asumimos estos roles, los validamos, los naturalizamos y los transmitimos a las nuevas generaciones. ¿Ok? ¿Cómo los vamos a romper? Con información, con cursos de capacitación, con cursos de educación, campañas, etc. Si se fijan, por ejemplo, ahorita se está promoviendo mucho la participación equitativa de hombres y mujeres al interior, por ejemplo, del hogar, de las labores del hogar, ¿no? Que no solo es una labor de mujeres, sino que también tienen que participar los hombres. Fomentar la labor de cuidado de los hijos también para los hombres. Entonces, es poco a poco, de hecho es algo que desgraciadamente no va a desaparecer por decreto. O sea, es algo que nosotras, cada una de nosotras tenemos que asumir como una labor y darnos cuenta de lo que queremos hacer para cambiar, ¿ok? Puede que nosotras estemos muy contentas con ciertos roles, ¿no? Y estamos satisfechas con esos ámbitos de nuestra vida que estamos desarrollando, y también pues con lograr, por ejemplo, desarrollar plenamente nuestra doble o triple jornada de trabajo. Pero lo que yo debo de evitar como mujer es tratar de aplicarle ese mismo estándar a las otras. Por ejemplo, si tenemos enfrente una mujer que decide que quiere ser solo ama de casa, es lo único que quiere hacer en su vida, y ustedes que han desarrollado una labor profesional y aparte en su casa, le quieren imponer la labor profesional, no lo hagan, respeten esa decisión, pero garanticen que esa mujer también tenga derechos, que no los pierda solo porque hace en el hogar. O si tienen por el otro lado una mujer que se aventó al ámbito profesional
que no quiere casarse, que no quiere hijos, también respétenla y vean que también tiene sus mismos derechos. O sea, es lo que tenemos que hacer hoy como mujeres, respetar lo que deciden las otras y también identificar nosotras mismas los roles que nos pueden impactar en nuestra participación. Otra, ¿cómo garantizar que estas cosas funcionen? La idea de que las cuotas funcionen es que también haya un sistema de medidas judiciales para vigilar el cumplimiento y de sanciones. Por ejemplo, la labor que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que se ha dicho, está muy bien la cuota, pero tú no puedes hacer esto. Si vas a aplicar la cuota, la vas a tener que aplicar de esta manera para lograr realmente que funcione de manera plena. Entonces, ahí esa labor de vigilar que se cumpla es del poder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una labor que sí está haciendo de manera efectiva. Creo que ya me faltó nada, ¿verdad? No. Gracias. No sé si alguien más desea formular alguna pregunta. Si no es el caso, solamente quisiera concluir diciendo que no se trata de que haya un dominio de hombres contra mujeres o mujeres contra hombres. De lo que se trata es de que podamos crecer a la par, juntos, en todos los ámbitos que existen. Es importante que de una vez se vaya acabando con el llamado techo de cristal, que son todas aquellas cuestiones de carácter cultural que impiden el crecimiento de las mujeres. Decía la ponente, el asunto de la feminización de la pobreza, es cierto, el asunto de la violencia, todos los días nos enteramos de ya no solamente de las llamadas muertas de Juárez, que es un término mal dicho, sino de todas aquellas mujeres que mueren, que las asesinan, que son homicidios, y que se preguntan ¿por qué las matan? Solamente porque son mujeres. Entonces creo que existen una serie de situaciones que ya deben de acabarse, y también tengan ustedes la seguridad que en caso de que la reforma política no abarque la propuesta del presidente de la República sobre la paridad de género, es muy probable que el propio IFE, dada la jurisprudencia que existe, lo lleve a cabo como lo hizo en este proceso. Es importante que para el 2015 todos ustedes estén conscientes de eso, para que a la hora de que se realicen la selección de los candidatos lo consideren y traten de empujar a más mujeres. Les agradezco mucho, les cedo la palabra al arquitecto Ricardo Astudillo. Muchas gracias. Bueno, si me lo permiten, solamente para entregar dos grandes reconocimientos para la doctora Elvia Leticia Mezcua, al cual le pido un fuerte aplauso por habernos acompañado el día de hoy aquí. Y también para la maestra María José Franco, muy interesante todo y muy importante lo que nos has transmitido. Muchas gracias y felicidades. Gracias a todas y todos. Vamos a proceder a hacer el cambio de mesa y en unos momentos arrancaremos con la última ponencia del día de hoy. Gracias a todos.